Para esta práctica realizaremos un polígono de 5 lados, el cual lo vamos a describir en el papel y después lo materializamos en el campo. Este polígono está determinado por un delta, que es un triángulo con un punto en el centro que me determina gráficamente la posición de una estaca. Tenemos el delta 1, delta 2, delta 3, 4 y delta 5 para poder cerrar nuestro polígono. Para esta práctica realizaremos la longitud entre los lados para determinar entonces la longitud que tengo entre delta 1 y delta 2, entre delta 2 y delta 3 y así sucesivamente para comprender todos los lados del polígono. Posteriormente realizaremos la longitud que determinarán los radios y las cuerdas con el fin de que puedan calcular cada uno de los ángulos que componen este polígono por medio de la cinta métrica. En este espacio vamos a explicar cómo se mide con cinta horizontalmente sobre un terreno, sin importar su comportamiento. Entonces vamos a hacer el ejercicio con el profe Freddy. Estamos en un terreno inclinado donde él va a estar en un punto más bajo y cuando yo llegue al otro sitio de medida estaré más alto porque el terreno está más bajo. Esta es la posición en la cual debe estar el jalón encima de la puntilla antes de tomar la medida y lo mismo se repetirá en el punto siguiente. Y definimos horizontalmente que la cinta esté en una posición lo más horizontal posible sobre el terreno y tomamos la medida. Después de haber tomado las longitudes de cada uno de los lados del polígono, ahora lo que realizaremos es colocar un hilo, el cual será la guía para tomar los radios y las cuerdas de cada uno de los vértices y así calcular por la ley de senos cada uno de sus ángulos. Para esto entonces a la parte inicial del hilo le hacemos un nudito, lo enganchamos en la puntilla y procedemos a amarrarlo en la siguiente estaca del siguiente delta. Aquí. En este punto lo que hacemos es enredar el hilo en la puntilla y templarlo lo mejor posible para que nos defina la longitud de un tramo. Y procedemos a amarrarlo en el siguiente delta. Para realizar el cálculo de este ángulo del lado del polígono, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar una medida de 1 metro desde el delta sobre el hilo que colocamos, que es el que me define la longitud de la trayectoria entre el delta 1 y delta 2. Vamos a colocar el 0 en el delta y vamos a medir sobre la cuerda, vamos a medir 1 metro y enterramos el piquete. El piquete es el que me va a definir la longitud para esta parte del radio. Después de tomar esta medida, entonces nos vamos a la siguiente línea entre los siguientes deltas y tomamos también 1 metro. ¿Me pasas un piquete? Garantizando que la cinta esté por encima del hilo para obtener la medida. Después de tener los dos piquetes, con cada uno de sus radios vamos a tomar la longitud de la cuerda. Medimos la cuerda y ya tenemos los 3 elementos necesarios para poder calcular el ángulo por ley de senos.
Luego de haber tomado las longitudes de cada uno de los lados en campo, ahora vamos a pasarlo aquí al gráfico. Estamos armados en delta 4 y medimos desde el delta 4, desde su puntilla, 1 metro, medimos el radio, este punto va a ser las veces del piquete y vamos a colocar que esta medida fue 1 metro. Y lo mismo vamos a hacer desde delta 4 a delta 5, 1 metro, este punto hace las veces del piquete. Y después tomamos la cuerda, que es la longitud que había entre piquete y piquete, que me dio 1,23 m. Estos son los 3 elementos que usted necesita para poder calcular el ángulo de cada uno de los vértices. Hola muchachos, el día de hoy vamos a ver los principios y métodos de calibración de equipos de material particulado de alto volumen. El día de hoy tenemos un PST, un equipo de alto volumen para medir material particulado total en el aire, y un PM10, un equipo para medir partículas menores de 10 micras en el aire. Los dos equipos son exactamente el mismo equipo del cabezal hacia abajo, o sea que la calibración de los equipos se hace de la misma metodología. Para el día de hoy vamos a explicarle cómo calibrar un PM10 y de esa misma manera se calibraría el PST, pero en un rango de caudal diferente, más alto, y este es un caudal más bajo. La diferencia entre los dos equipos es que el equipo de PM10 contiene un cabezal el cual tiene unos impactadores de partículas con el fin de que el aire entra al equipo, pega en las placas, rebota, y las únicas partículas que pasan al filtro o al equipo son las partículas menores de 10 micras. Aquí tenemos la diferencia con un equipo de alto volumen PST en el cual no hay ninguna restricción para que las partículas entren al equipo. Ambos equipos, tanto PM10 como PST, tienen sus mismos componentes en la estructura. Se componen de un motor, una carta registradora de flujo o de caudal, y un equipo controlador de encendido y apagado automático. También encontramos equipos que tienen registro de tiempo y horas. Para la calibración necesitamos entonces un calibrador. En este caso tenemos un calibrador de flujo variable, por medio del cual podemos ahogar o liberar el motor. Esto nos va a dar diferentes posiciones para restringir el flujo del motor, y por medio de una ecuación que tiene este equipo podemos determinar cuál es el volumen que está pasando por el equipo o el caudal que está pasando por el equipo, por medio de la ecuación que tiene este equipo calibrador. Para proceder a la calibración de ambos equipos tenemos que hacer lo siguiente. Inicialmente abrimos los equipos e instalamos nuestro calibrador.
Al instalar nuestro calibrador debemos asegurar que siempre las conexiones estén entre empaques para evitar fugas. Aquí tenemos nuestro equipo con el calibrador instalado. Una vez tengamos el equipo instalado, procedemos a prender nuestro equipo y esperar 5 minutos para que la estabilidad térmica deje funcionando el motor en sus óptimas condiciones. Para la calibración debemos conectar directamente el motor a la energía. En este momento esperamos de 2 a 5 minutos para que el motor entre en equilibrio térmico. Bueno muchachos, el proceso de calibración consiste en determinar qué flujo o qué caudal está pasando por el motor en cualquier momento. Como el motor no tiene ninguna pantalla ni nos está diciendo qué caudal está pasando, lo hacemos por medio de una relación con un equipo que ya conocemos y sabemos qué caudal está pasando por él midiendo una variable. Por medio de una ecuación y midiendo la diferencia de presión que pasa por este equipo, con esta diferencia de presión, vaciándola o llenando una ecuación, vamos a saber qué caudal está pasando por el calibrador y por el motor en ese momento. Lo primero que tenemos que hacer es conectar el manómetro en U a la caída de presión del motor y hacer prueba de fugas tapando los 5 orificios del calibrador para determinar que no hayan flujos, que no hayan fugas en el sistema. En este momento podemos ver que la caída de presión está estable, o sea que no tenemos fugas en el equipo y podemos continuar con nuestro proceso de calibración. Una vez pasamos el proceso de fugas exitosamente, procedemos a cerrar todo el flujo del calibrador y conectamos el manómetro y leemos la diferencia de alturas en agua. Esa diferencia de altura en agua en este momento está en 2 pulgadas de agua. Con esas 2 pulgadas de agua la ingresamos a la ecuación de caudal con la presión y temperatura del momento ambiental. Y esa ecuación nos dice qué caudal está pasando en este momento por el calibrador y tanto por el motor. O sea que ya tenemos una relación de caudal con el calibrador y el motor. Si la ecuación nos entrega un caudal que está entre el rango de 1.02 a 1.24 metros cúbicos por minuto, procedemos a medir la caída de presión del motor con el manómetro en U. Y en este instante la caída de presión está en 2.3 pulgadas de agua. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la caída de presión del calibrador, que llamamos delta de H, está en 2, para ese caudal el delta de P, que es la caída de presión del motor, está en 2.3. Y eso nos da, metido en una ecuación, nos da
el caudal que está pasando por el motor, toda vez que ya sabemos entonces para una diferencia de presión del motor podemos identificar cuál es el caudal que está pasando en ese momento por este motor. Una vez pasamos la prueba de fugas exitosamente, procedemos entonces a la calibración. Para la calibración debemos de medir un delta de H, o sea, la caída de presión en el calibrador, y la podemos variar moviendo la perilla. En este caso voy a comenzar con un punto donde más cerrado esté nuestro calibrador, o sea, restringiendo lo mayor posible el caudal del motor. Una vez leamos el delta de H, la caída de presión del calibrador, esa caída de presión del calibrador la vamos a ingresar a la ecuación de caudal con la temperatura y presión ambiental del momento. Entonces vamos a medir la caída de presión. En este momento tenemos una caída de presión de 2 milímetros de agua. Para esos 2 milímetros de agua los ingreso dentro de la ecuación de caudal con temperatura y presión y me va a dar un caudal. Ese caudal que me dé lo debo comparar para un PM10, que es este equipo, lo debo comparar si está dentro de un rango de 1.02 a 1.24. Si ese caudal se encuentra dentro del rango, vamos a proceder a medir la caída de presión en el motor. En este momento la caída de presión del motor está en 1.8 pulgadas de agua, o sea que ya sabemos que cada que el motor tenga una caída de presión de 1.8 pulgadas de agua equivale a el caudal calculado en la hoja de cálculo de Excel que debemos diseñar. Una vez tenemos nuestro primer punto de calibración, procedemos a medir otro caudal moviendo la perilla para liberar más caudal. Con este nuevo delta de H o presión del calibrador medimos una nueva diferencia de delta de H, la cual ingresamos en nuestra fórmula de caudal con la presión y temperatura del momento y procedemos a verificar que ese caudal esté dentro del rango de 1.02 a 1.24 para el caso de PM10. Si ese cálculo está dentro del rango, procedemos a medir un segundo delta de P para identificar la presión del motor y relacionarla con el caudal hallado. Este procedimiento de identificación de puntos de calibración se debe hacer en 5 oportunidades, midiendo delta de H y delta de P en 5 puntos para que terminemos nuestro proceso de calibración. Una vez terminamos el proceso de calibración y estabilizado el filtro, procedemos a instalarlo en el equipo de muestreo para realizar dicho muestreo.
cerramos nuestro equipo herméticamente. Conectamos nuestro manómetro en U a la caída de presión del motor con el fin de prender nuestro motor haciéndolo pasar por un regulador de voltaje con el fin de dejar nuestro delta de P en el delta de P hallado en el proceso de calibración. Una vez pasadas 24 horas, podemos encontrar filtros de esta manera.
Hola estudiantes, hoy vamos a mirar cómo se monta una placa de muestra de sangre para observar las células de los glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. ¿Cómo vamos a montar esta muestra? Primero necesitamos 2 placas de vidrio previamente lavadas y desinfectadas, luego nos vamos a pinchar un dedo y vamos a colocar una gota de sangre en un extremo de estas placas. Cuando tengamos la gota de sangre en esa placa, con la otra vamos a extender toda la sangre a través de la placa. Esto para hacer el frotis correctamente y que la coloración nos quede bien. Aquí previamente, con mi sangre, hice un extendido de sangre y como pueden ver en el extremo está la gota de sangre y queda bien extendido a través de toda la placa. Luego la dejamos secar al aire para que podamos hacer la coloración sin dañar la muestra. Después de tener la placa seca, vamos a proceder a realizar la coloración de Wright. Para esto vamos a utilizar el colorante de Wright, que es este morado, y vamos a agregarlo en toda la placa. Estos colorantes se deben manejar con guantes y gafas de seguridad porque son altamente tóxicos. Se agrega el colorante que cubra toda la muestra del frotis de sangre, evitando que se formen burbujas. Y luego de agregarlo, se deben esperar 5 minutos a que el colorante actúe. Pasados los 5 minutos de la reacción con el colorante de Wright, procedemos a agregar el buffer fosfato encima de este colorante. Que cubra toda la muestra. Y para este procedimiento, entonces, debemos esperar 15 minutos. Cada 15 minutos, entonces, vamos a secar la muestra con una pipeta Pasteur para que vaya mezclándose la reacción. Este procedimiento, entonces, se realizará durante 15 minutos para luego lavar la placa. Pasados los 15 minutos, debemos observar que se forma una coloración verde metalizada. Esto quiere decir que la coloración se está haciendo correctamente. Esta placa debe ser entonces posteriormente lavada con agua destilada. Entonces, en el puente de coloración lo que hacemos es coger la placa, retirar un poco el colorante y lavarla con agua destilada suavemente, un chorro suave para no eliminar nuestra muestra. Posteriormente, debemos secar la muestra con una toalla de papel solo por la parte de abajo. No debemos secarla por encima donde está la muestra, pues la podemos dañar. Y la dejamos secando también con aire unos 5 minutos para la observación al microscopio. Después de tener la placa bien seca, tenemos que verificar que todo el frotis haya quedado coloreado y este color es un rosado pálido. Luego vamos a
a hacer el montaje de la placa sobre la platina del microscopio y hacer los respectivos enfoques en los aumentos 4X, 10X, 20X, 40X y 100X, como ya lo hemos visto en las clases anteriores. Y lo que vamos a observar entonces es una imagen con los glóbulos rojos, que son los más abundantes, los que vemos alrededor de toda la muestra y que están sin núcleo. Por eso vemos que tienen un espacio vacío en su centro. Y vamos a ver los glóbulos blancos, que son los de mayor tamaño, que son nucleados, es decir, que tienen un núcleo que puede ser granuloso o no. Y este gránulo lo vamos a ver más oscuro. Entonces, así se diferencia en nuestra muestra de sangre los glóbulos rojos de los glóbulos blancos. También vamos a ver las plaquetas, que son los punticos coloreados, que son muy pequeños y que están en los espacios blancos de la muestra de sangre. Para esto, entonces, vamos a recorrer a través de toda la muestra buscando las diferentes clases de glóbulos blancos, que son linfocitos, granulocitos, basófilos, neutrófilos, y los vamos a identificar en nuestro informe de laboratorio.